muchas definiciones, no hay ninguna definición exacta del terrorismo. Esto es deriva del hecho de que el término se adjudica a temas políticos y emocionales. La palabra terrorismo en su mayoría se utiliza contra enemigos o adversarios que pretenden marchar su imagen. Algunas definiciones del terrorismo son: en 1795, durante la intimidación en el reinado del terror en Francia, el término del terrorismo fue utilizado y registrado por primera vez. En 1916, el terrorismo siempre ha sido empleado por la revolución como una forma de impresionar a sus enemigos y como ejemplo para aquellos que dudaban sobre su poder. En 1937, según la Liga de las Naciones, todos los actos criminales dirigidos contra un Estado y que fueran previstos o calculados para crear un estado de terror en las mentes de personas y particulares o un grupo de personas o el público general es terrorismo. En 1987, una definición propuesta por Irán en una conferencia islámica internacional contra el terrorismo es: el terrorismo es un acto llevado a cabo para lograr un trato inhumano y corruptivo cuyo objeto implica una amenaza a la seguridad y violación de los derechos reconocidos por la religión y la humanidad. La evolución del terrorismo. Podemos decir que así como la evolución ha ido sufriendo conforme al paso de los años, es un hecho que el terrorismo ha ido adaptándose como todo al avance de la sociedad, llegando incluso con ello a formar gran parte de los nuevos modelos tecnológicos o medios de comunicación del mundo globalizando que conocemos hoy en día. Lamentablemente se ha convertido casi en una cotidianidad. Es noticia prácticamente todos los días en todos los lugares del mundo, lo que representa un reto actual que toda la comunidad internacional ha asumido, aunque no sea un fenómeno moderno injustificable desde cualquier perspectiva que se les mire. Los actos terroristas siempre tenían la intención de provocar temor entre la población a través de los distintos medios que terminan por acabar con el mayor derecho de una persona. En el 2014, el acto realizado por un delincuente en cumplimiento de un proyecto individual o colectivo directamente o indirectamente destinada a alterar el orden público del Estado, a la seguridad de la sociedad, la estabilidad del Estado para exponer su unidad nacional al peligro para suspender la ley básica o del gobierno o algunos de sus artículos o insultar la reputación del Estado o de su posición o infligir daño o uno de sus servicios públicos o sus recursos naturales para intentar obligar a una autoridad gubernamental no llevar alguna acción a cabo es terrorismo. El terrorismo. El terrorismo tiene varias definiciones en sí. Como una de ellas es la táctica de realizar un acto o una amenaza de violencia contra sus individuos o grupos para cambiar el resultado de un proceso político. También es el suceso de unos actos violentos, una amenaza, un terror que va en contra de las personas, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra la administración pública.
serie de actos de violencia destinados a difundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para una captación y conquista que facilita la dominación. El terrorismo tiene un principal objetivo. ¿Cuál es? Sin mayor sentido en sí mismo, es difundir miedo y también juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente torturante. En la década de los 80, el narcotráfico llegó a Colombia mediante cultivos y laboratorios donde su aliado fue la guerrilla. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez puso en marcha una política frente al terrorismo, donde hubo diferentes artefactos explosivos, los cuales representaron un cilindro explosivo, un carro bomba o una bicicleta bomba, como la que estalló el 25 de enero del 2002 en el barrio Fátima de Bogotá. Fue puesto este artefacto explosivo en un restaurante frente a la estación sexta de policía. En Colombia, el atentado terrorista más grave que se ha producido ha sido perpetrado contra el Club El Nogal en Bogotá. Según las FARC, este centro era producido de la burguesía y la oligarquía. El 6 de febrero del 2003, un carro bomba convirtió a este club en cenizas, a las 8:15, donde habían más de 1000 personas. En Boyajá, una población pequeña de pescadores en el noroccidente de Colombia, sufrió un atentado de las FARC el 2 de mayo del 2002, donde se refugiaban más de 1000 personas, ancianos, niños y niñas, en una iglesia. Fueron pulverizados por el cilindro de... El 7 de agosto del 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez recibía presidencia, varios cohetes fueron disparados contra el Palacio Presidencial. El acto congregaba a diversas personalidades internacionales, entre ellas varios mandatarios latinoamericanos y el príncipe de Asturias. 2 de los proyectiles fueron lanzados sobre uno de los sectores más pobres de esta ciudad, el Cartucho. También es trágicamente el atentado contra una campesina, Elvia Cortés de Pachón, a quien se le puso un collar bomba obligada a pagar una extorsión que se le exigía. Fue sacada de su casa y abandonada a la mitad de una carretera. La bomba estalló cuando un agente de policía intentaba desactivarla. El 7 de agosto del 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez recibía presidencia, varios cohetes fueron disparados contra el Palacio Presidencial. El acto congregaba a diversas personalidades internacionales, entre ellas varios mandatarios latinoamericanos y el príncipe de Asturias. 2 de los proyectiles fueron lanzados sobre uno de los sectores más pobres de esta ciudad, el Cartucho. También es trágicamente el atentado contra una campesina, Elvia Cortés de Pachón, a quien se le puso un collar bomba obligada a pagar una extorsión que se le exigía. Fue sacada de su casa y abandonada a la mitad de una carretera. La bomba estalló cuando un agente de policía intentaba desactivarla. El 1 de septiembre del 2008 hubo un atentado contra el Palacio de Justicia de Bogotá por el M-19, donde nombraron la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Su objetivo era entablar un juicio público contra el gobierno del presidente en ese entonces, Belisario Betancur, porque según estos habían cumplido un pacto de tregua con esta organización. Y por último, para recordar, el año en que Pablo Escobar sembró horror con el objetivo de poner en jaque al Estado colombiano, el 27 de noviembre de 1989. Una de la mayor infamia fue ocurrida el día en que una bomba estremeció el cielo, donde un avión de Avianca explotó en el aire. Dios y patria, cordial saludo para todos ustedes. Bueno, les cuento que este concepto del terrorismo es bastante amplio, pero ¿qué nos dice el Código Penal? El Código Penal nos dice que el agente o persona que realice la conducta punible con intención quiere mantener a la población en estado de zozobra y terror. Este delito lo encontramos clasificado en el Código Penal exactamente en el artículo 343. Vamos a leerlo.
Artículo 343. Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de personas, o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Vamos a explicar un poco acerca de este artículo. El principio que prevalece en este artículo es el bien jurídico. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico en este artículo? Es la seguridad pública. Voy a darles un ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Cuando ocurre un acto de terrorismo, el bien jurídico es la seguridad pública, porque lo que buscan, pues la gente o la persona es aterrorizar o poner en estado de zozobra a la población. Pero ¿qué pasa? Como saben que el Estado está en la capacidad de mantener y garantizar la seguridad de toda la población, ellos se aprovechan de eso. Recordemos un poco las clases de la doctora Marta. Recuerdan ustedes que en una clase ella nos mencionaba que en los delitos existe el sujeto activo, y también está el sujeto pasivo. Listo. El sujeto activo. Recuerden, el sujeto activo es quien realiza la acción. En este caso, es la persona que está cometiendo el delito del terrorismo. Y el sujeto pasivo es en quien recae la acción. En este caso, es la población, quiere decir las víctimas. Y por último, no se les olvide que este delito no admite preteritención ni tampoco admite la culpa. O sea que este delito se realiza con dolo.